Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Y hoy en este vídeo os voy a enseñar una IA que hace tiempo que le quería hacer tutorial, pero no le había hecho tutorial porque era tan difícil de ejecutar que de verdad no podía ni probar el modelo. En plan, necesitabas tanta memoria que necesitabas pillar un servidor para poder ejecutarlo, porque si no era imposible. Pero ahora por fin ya, gracias a unas técnicas que luego os enseñaré cómo funciona todo para poder ejecutarlo en 10 GB de VRAM, porque esto consume bastante en comparación con los demás modelos, pues bueno, os enseñaré cómo ejecutarlo. Además, este ya tiene dos versiones porque hace tiempo que lo llevo vigilando, porque me interesaba mucho este. Tiene la versión 1 y la versión 2, que básicamente pues le dan más entrenamiento y mejora un poco más el modelo. Entonces, ¿qué es lo que tiene de interesante este modelo para rescalar imágenes o vídeos? Primero, este modelo está específicamente hecho para rescalar vídeos. Y este modelo hace una cosa muy increíble, que es la primera vez que veo que va tan bien, que es que el modelo este puede coger varios fotogramas del vídeo para rescalar. O sea, nosotros ahora, hasta ahora, lo que hacíamos era, pues por ejemplo, teníamos Real Earthscan. Lo que hacíamos, cogíamos el vídeo, lo separábamos en fotogramas, o sea, sacábamos todos los fotogramas del vídeo y por uno, individualmente, los rescalábamos. Le aumentábamos la resolución y luego lo volvíamos a unir y teníamos el vídeo rescalado. Pues este modelo de aquí también coge el vídeo, le saca los fotogramas, pero en vez de coger uno por uno, lo que hace es, por ejemplo, coger 30, 60, 120, lo que puedas usar de memoria, lo máximo que te entre. Pues tú coges, por ejemplo, los 30 fotogramas y los rescalas todos a la vez, pero no es como que haces todo en paralelo, sino que utilizas la información de todos los fotogramas para rescalar. Esto te permite coger un montón de información al momento de rescalar. No tienes solo la información de un fotograma, tienes la información de todos los fotogramas al momento de rescalar. Entonces, esto permite que a la hora de rescalar hayan muchos menos errores y se vea mucho mejor el rescalado, y de verdad es increíble. Además, no sé por qué el modelo igualmente en solo un fotograma, o sea, solo rescalando una imagen, es muy bueno. No sé si por el entrenamiento que le han dado o cómo ha entrenado, es muy bueno, o sea, rescala muy bien y no genera tantos errores como Real Earthscan o otros modelos. O sea, de verdad es increíble. Y este funciona especialmente bien con vídeos de muy baja resolución. Por eso en las demos veréis que se usan siempre vídeos de baja resolución, pero podéis usar también vídeos de alta resolución y rescargarlo hasta 4K, solo que no he visto que nadie lo haga porque consume tanta memoria, pero tanta memoria, que eso ya sí que es una locura. O sea, tendrías que pillar de verdad un servidor y dedicarle mucho tiempo para que lo haga. Aquí os voy a enseñar algunos ejemplos, os dejaré todos los vídeos en la descripción del vídeo para que podáis verlo vosotros. Pero mira, aquí hay un fotograma, o sea, esto es un vídeo entero, se ha procesado un vídeo entero. Pues aquí está un fotograma de vídeo sin procesar, como veis es un vídeo de baja resolución, no hay mucha información. Y aquí estaría el mismo fotograma rescalado. Es increíble porque al rescalarlo no tiene casi errores visuales. Normalmente le pasa a los escaladores que siempre intentan inventarse algo. Aquí este modelo lo que pasa es que no se inventa tanto, entonces tampoco queda como tan detallado ni tan llamativo y tan extremo como los otros modelos, pero lo que rescala lo rescala muy bien y queda muy bien detallado todo. Aquí lo podéis ver lado a lado. O sea, fijaros cómo es que de verdad se ve muy increíble, es un modelo muy increíble. Y lo de poder usar información de muchos fotogramas permite que el rescalado final se vea muy increíble. O sea, esto para restaurar películas antiguas o series antiguas o lo que sea, de verdad es increíble. Ahora sí que sí, vamos a pasar con la instalación. Primero tenéis que saber que existen dos modelos. Existen el de 7 billones de parámetros, billones estadounidenses, o el de 3 billones. El modelo más grande obviamente es mejor, pero cuesta más de ejecutar. Y luego el pequeñito pues es más rápido, pesa menos, es más fácil de ejecutar. Aquí tenemos el GitHub original con el código para ejecutarlo, pero nosotros no usaremos este porque queremos ejecutarlo con menos bits para poder ejecutarlo en nuestro ordenador, porque si no esto es imposible de ejecutar. Para eso usaremos esta extensión del Comfy UI para poder rescalarlo. Esta versión nos permitirá cargar las versiones Gov
cuantizadas, las cuales nos permiten pues, usar la versión de 4 bits o de diferentes bits para que poder rescalarlo. Además ya nos viene con cosas preconfiguradas y con plantillas ya prehechas. Aquí están todos los nodos ya prehechos. Y esto es muy útil para no tener que configurar tanta cosa y ya tenerlo todo mucho más fácil. Entonces, ahora sí que sí, vamos a empezar con la parte de instalación. Primero necesitaremos conseguir Config.ui. Iremos al GitHub oficial, tendréis todos los enlaces en la descripción del vídeo. Iremos aquí a Releases y descargaremos la versión de NVIDIA o AMD dependiendo lo que tengáis, aunque no estoy seguro de si con AMD funciona. En mi caso sé que puedo usar CUDA 12.8, así que descargaré este. Si no lo sabéis, creo que con este de aquí ya funciona. Y esperaremos un rato que se descargue porque pesa bastante. Una vez lo hemos descargado, lo único que tenemos que hacer es clic derecho y extraer aquí. Una vez extraído, solo tendremos que entrar dentro y darle a Run NVIDIA GPU para ejecutarlo con NVIDIA. Ahora, mientras se inicia, ya que no es necesario esperar a que se inicie, lo que queremos será instalar Config.ui Manager. Para hacer esto, lo único que tendremos que hacer será subir aquí arriba, ir a Code, ir a Download Zip y el archivo .zip que se nos ha descargado lo pegaremos dentro de Config.ui, Custom Nodes y aquí lo pegamos. Y lo único que tenemos que hacer ahora es clic derecho y extraer aquí. Y esto nos tendrá que quedar así como está ahora. Y ya está. Entonces hay que cerrar esto para volver a abrirlo y se cargue el nodo custom. Ahora aquí le damos doble clic para que se vuelva a abrir. Entonces, tras unos segundos, nos tendrá que quedar esta pestaña de aquí con un ejemplo, con un workflow de ejemplo. Entonces, ahora lo que haremos será ir aquí a Manager, le daremos a Custom Nodes Manager y aquí buscaremos Config.ui-setBR2 _video upscaler. Le damos a Install y ahora solo queda esperar. Una vez instalado, le damos aquí al botón de Restart y esperamos a que reinicie. Ahora aquí en la consola veremos que está instalando todo lo necesario. Y ahora, una vez ya se ha iniciado, aquí en plantillas ya nos debería salir esta pestaña de aquí, la de Config.ui setBR2. Y aquí tendríamos 3 ejemplos, uno para rescalar imágenes, uno para rescalar vídeos y otro también para rescalar imágenes, pero es uno de prueba. Entonces, primero os explicaré el de imágenes, porque es el más sencillo de explicar, y luego os explico el de vídeo, porque es un poco más difícil. Básicamente aquí tú das clic y subes el archivo que quieres escalar. Por ejemplo, aquí pillo el de Andorra Low Res, que uso para otros tutoriales, y lo cargo. Entonces, aquí puedes seleccionar los modelos. Como os he dicho, hay el de 3 billones y 7 billones. Y si os fijáis, os recomiendo que uséis los que ponen .gov. Tenéis las versiones Q4, Q8 y Q4 y Q8 creo que no hay para este otro. Lo de Q4 es que es de 4 bits. Entonces, os recomiendo que para imágenes, si queréis, podéis usar el modelo de 7 billones con 4 bits. O podéis usar el de 3 billones en FP8. Pero más no porque va a usar mucha VRAM. Yo tengo 10 GB de VRAM. Entonces estoy bastante limitado. Si queréis de ejemplo, os enseño con 7 billones y 4 bits. Le doy clic aquí. Aquí os recomiendo que un Blocks to Swap lo pongáis a tope. Y aquí activéis la opción de Swap Your Components. Esto lo que hará será ir moviendo entre la gráfica y la memoria RAM normal los bloques del modelo para poder tener menos VRAM usándose para que os entre el modelo 100%. Y de aquí abajo no os recomiendo que toquéis mucho, os recomiendo que lo dejéis como está. Solo que si en algún momento os crashea a la hora de hacer el decode, este número de aquí lo podéis bajar, por ejemplo, a 700... Ahora no recuerdo cuánto. Yo lo que voy a tirar aquí. Mira, era 768. Y ya está. Si os crashea, os recomiendo que lo bajéis y ya está. Tampoco lo bajéis mucho. No creo que afectaba a la calidad, pero creo que
pero creo que sí que afectaba bastante a la velocidad. Entonces, intentar mantenerlo lo más alto posible sin que os pete. Entonces, ajustarlo porque si no, de verdad que aumenta bastante el tiempo de procesado, ¿eh? En otros modelos de IA, el tile size casi no afecta. O sea, con Real Scan no afectaba absolutamente nada. Podías poner el número que te diera la gana y tardaba lo mismo. Aquí sí que se nota mucho la diferencia de tiempo. Por último, aquí podéis ajustar la seed para probar con diferentes seeds para que te cambie un poquito la salida. Aquí ajustar la resolución de salida. Vamos a poner 248, que esto es K. Creo que si esto lo dejabas en 0, era sin límite, así no te afecta nada. Y esto lo podéis tocar, pero no es necesario. Podéis también activar el debug para poder ver cómo funciona, pero lo vamos a dejar así. Le damos a ejecutar y ahora veremos que la RAM me va a subir un montón y la memoria también. Aunque primero, mira, fíjate, está descargando primero los modelos, porque los tiene que descargar para usar, así que esperamos a que lo descargue. Ahora ya ha empezado a rescalar. Como veis aquí, la memoria de la GPU sube. Está solo con un fotograma, ¿eh? Esto es solo un fotograma. O sea, cuando uséis más va a pillar todavía más memoria, así que tendréis que ir con mucho cuidado. Y también la memoria normal, ya veis que ha subido un montón. Aquí está procesando. Solo un fotograma va bastante rápido porque no tiene que procesar tanto. ¿Veis? El decoding tiles es lo que más cuesta y lo que más VRAM pilla. Pero como veis ya en 90 segundos ha acabado. Ha sido muy rápido. Los 90 segundos contando además la descarga de los modelos. O sea, ha sido muy muy rápido. Entonces ahora aquí dentro, en Config.UI, en Output, aquí veremos las salidas. Y aquí veremos que tenemos la imagen rescalada. Y ya está. La voy a borrar porque ya he rescalado unas cuantas antes para poder enseñaros cómo funciona el modelo. Así que ahora os voy a explicar cómo funciona en vídeo. Por eso no os he dicho mucho más de lo demás, porque lo demás es para controlar cómo funciona el vídeo. Aquí en plantillas, pues también cargaremos el de vídeo. Aquí seleccionaremos un vídeo. Usaremos, pues bueno, el vídeo de siempre, el de Andorra 360p. Y aquí pues tenéis lo mismo, el modelo que queréis cargar. Aquí, como es vídeo, vamos a pillar el de 3 billones en 4 bits. Y esto ponerlo al máximo siempre. Bueno, siempre no. Si os falta VRAM como a mí, sí. Si no, podéis bajarlo y esto hará que el modelo vaya mucho más rápido. Y eso, activamos el Swap.io Components. Aquí lo dejamos como está. ¿Ves? Como aquí está bajado a 768. Y ahora aquí viene lo importante. Podemos rescalarlo a 1080p, a 4K, a cualquier resolución. Este es el número bajo, en plan, el mínimo. O sea, si este vídeo es 600 por 360, el 360 subirá hasta 1080, pero el 600 subirá hasta lo que tenga que subir manteniendo la relación de aspecto, porque esto será 16:9. Si es un vídeo cuadrado, pues se pondrá en 1080 por 1080. Bueno, ya sabéis cómo va, en plan aquí. Si queréis 720 ponéis 720 y si queréis 4K pues hacer 1080 por 4, no por 2, que si no me equivoco era 2160. Esto sería 4K. Pero no voy a subir hasta 4K porque eso es muy difícil, en plan necesita mucha memoria para fotogramas. Entonces, no voy a rescalar ahora el vídeo, ya lo he rescalado antes porque tarda bastante, pero os voy a explicar todos los ajustes estos de aquí. Aquí tenéis también la seed. Esto, la segunda opción es para poder controlar la seed, para que vaya cambiando o se mantenga fija durante todo el vídeo. Aquí lo que queremos es que se mantenga fijo. Si queréis cambiarlo, lo podéis cambiar, pero la gente lo suele dejar en fijo y ya está. La resolución, que es lo que os acabo de explicar. La resolución máxima por si queréis que se recorte por algún lado, para evitar que llegue a tanto. Lo que os he dicho antes, si esto es 600 por 360, pues el 360 subirá hasta 1080, pero el 600 subirá hasta más, y aquí lo podemos limitar. Y ahora, aquí viene el punto más importante, el batch size. Esto es el número de fotogramas que queremos usar para el rescalado. Si nosotros aquí ponemos 1, rescalaremos cada fotograma individualmente. Si ponemos 5, pillaremos 5 fotogramas, usaremos la información de los 5 fotogramas y rescalaremos. Aquí os recomiendo que lo hagáis o con 1 o como mínimo con
20 y algo, 33. Porque si ponéis un número muy pequeño, yo ya lo he probado, por ejemplo con 5 fotogramas, no sé qué pasa, pero el resultado sale fatal. En plan, se destroza el vídeo, no sé por qué. Entonces, yo he hecho, luego os enseñaré el ejemplo con un fotograma y luego con 5 y veréis que el de 5 sale peor que el de 1, porque si tienes muy pocos, se lía y el vídeo sale destrozado. Entonces, para que funcione tan bien como los vídeos que os he enseñado antes, tendríais que a lo mejor poner 60 o números más grandes para que pille más tiempo de vídeo y pueda rescalar mejor. Entonces, yo tengo 10 GB de VRAM y por mala suerte solo puedo hacerlo de fotograma en fotograma. O sea, solo puedo poner un batch size. Entonces, por mala suerte no puedo hacer escalados más bestias. Con 16 GB de VRAM creo que podéis cargar hasta 17 fotogramas. Y ya creo que si tenéis una RTX 3090, podéis cargar hasta 33 con los 24 GB de VRAM. Entonces, bueno, básicamente esto es para controlar cuántos fotogramas a la vez queremos procesar. Ahora, el Uniform Batch Size, que es esto que hay aquí debajo, lo que hace es que, como hemos visto arriba, lo que hacemos es separar el vídeo en cachos de 30 fotogramas. Aquí hay 33, voy a decir 30 para que sea más cómodo de decir y de calcular. Pues esto lo que hace es separar el vídeo en cachos de 30 fotogramas. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, al final no puede hacer uno de 30 fotogramas, lo que hará será pillar unos cuantos más del inicio para que encaje todo y al final no tenga menos fotogramas que procesar y eso. Y ya está, básicamente esto. De hecho, si te pones encima, lo pone, pero no explica tanto cómo funciona, pero te avisa que previene errores en el último procesado. Que eso, que si le falta fotogramas, pillará más para que pueda procesar bien. Aquí el Color Correction no os recomiendo que lo toquéis porque al rescalar este modelo genera un vídeo con colores modificados y esto lo que hace es arreglar esos colores y ya está, para que quede bien. No lo toquéis porque como está puesto ya va bien. Si queréis cambiarlo para ver cómo cambia, perfecto, pero no lo toquéis. Si queréis probar alguna cosa, pues lo probéis y ya está, pero por defecto es como funciona bien y ya está. Ahora, esto es bastante importante porque otra vez está el problema de que hemos separado el vídeo en cachos de 30 fotogramas. Significa que al procesar el primer cacho y el segundo cacho, están almacenando información de esos 30 fotogramas separados. Entonces a lo mejor en uno había un detalle una cosa y en el otro no, y de golpe del salto del primer cacho al segundo hace que haya un cambio brusco en la imagen, y eso quedaría feo. Entonces básicamente con el temporal overlap lo que hace es que al procesar pilla fotogramas del siguiente overlap y del anterior para hacer así como una mezcla suave para que no haya tanto de ese problema. Os recomiendo que esto lo dejéis en 3 o 4 y ya está, y ya queda bien. La opción esta de Prepend Frames lo que hace es que a veces al inicio del vídeo al rescalar hay algunos errores visuales y empieza mal el vídeo. Entonces para evitar ese problema lo que haces es pillar los siguientes fotogramas y los pones al inicio pero en reversa. Para así de esta forma poder como simular que el vídeo tiene vídeo antes y poder recortar a partir de ahí. Bueno, básicamente coge parte de delante, la pone detrás en reversa para simular que había vídeo antes, empezar a procesar antes. Entonces el error visual empieza antes y se corrige más tarde y se corta donde ya está corregido. Entonces aquí pones el número de fotogramas que quieres que haga el efecto ese. Yo por ahora no he tenido ningún problema y creo que no es necesario ponerlo, pero para que lo sepáis, porque si en algún momento tenéis algún error, pues lo activáis, ponéis unos cuantos fotogramas y ya está. No sé cuántos vale la pena porque no he visto a nadie usarlo, pero bueno, al menos sabéis que lo tenéis y os podéis salvar. Por último, quedan estas dos opciones que son las de Noise, que la verdad no he visto a nadie que las toque, o si las tocan lo saben un poquitín, pero no tengo claro si es buena idea tocarlas o no. Puede ser, bueno, eso sí, dice que ayuda con algunos artefactos. Por defecto no la pongáis y si tenéis tiempo podéis probar a activarlo, pero no os recomiendo ponerlo y no ponerlo con valores muy altos porque si no se va a cargar el vídeo y va a quedar horrible. También como extra, no creo que nunca lo uséis, pero solo para avisaros, si tenéis un mega servidor
os puede interesar poner esto directamente en CUDA, porque básicamente esto lo que hace es que cuando procesa con un bloque del modelo, se mueve todo a memoria RAM para poder tener más memoria libre en la gráfica. Pero si tenéis un servidor con un montón de memoria en la gráfica, podéis dejar todo en la gráfica cargado, irá mucho más rápido el modelo y os ahorraréis mucho tiempo. Pero la mayoría de vosotros supongo que lo usaréis en vuestro ordenador, no tendréis tanta memoria y tendréis que dejarlo esto en el CPU para que vaya más, bueno, para que funcione, porque si no sería imposible ejecutar esto. Y ya está. Básicamente aquí podéis también habilitar el debug si queréis ir viendo qué va haciendo. Y ya está. Le daríais a ejecutar y esperaríais hasta que procesara y ya está. Va a tardar bastante. Es más lento que RealScan, pero no es tan lento como Supir. Entonces tarda, pero tampoco tanto. O sea, está bastante bien la velocidad. Como ya os he dicho, el vídeo no le voy a dar ahora porque de verdad tarda muchísimo, es que tarda mucho y tendría que parar de grabar para liberar un poco de memoria VRAM porque yo con los 10 gigas voy bastante justo. Hasta incluso para un fotograma no, pero para 5 sí. Entonces, eso, hay que ir con cuidado con la memoria porque esto te come la memoria. Hasta aquí llega el tutorial del vídeo. Como siempre me gusta hacer comparaciones, pero en este caso se me ha alargado bastante y como tampoco lo quiero cortar mucho porque sí que entro muy en detalle en la comparación, lo que he hecho ha sido dividirlo y meterlo en un vídeo aparte. Entonces, en la descripción de este vídeo tendréis el enlace al vídeo en el que hago la comparación de ZVR contra modelos basado en Erskine contra Topaz o Gigapixel AI. Bueno, básicamente de la misma empresa, solo que uno en específico en imágenes y en otro en vídeos. Entonces, muchas gracias por ver el vídeo. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, me lo ponéis en los comentarios. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.